Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una desafortunada derrota del equipo de la Gran Manzana 108-100 en contra de los Chicago Bulls. Un encuentro que fue bastante complicado para los Knicks desde el principio por diferentes factores que en un momento les voy a comentar, y todavía se complicaron más al principio justamente de ese mismo primer periodo. Bueno, de hecho prácticamente al final del primer periodo, cuando desafortunadamente Josh Hart fue expulsado por una jugada que ya les voy a comentar cómo fue, y eso definitivamente marcó otra gran diferencia a lo largo de todo el partido. Este encuentro arrancaba con cosas, digamos, en contra de la Gran Manzana, y es que, como yo lo comentaba en la previa, el primer problema iba a ser el desgaste que este equipo tuvo anoche en contra de los Kings de Sacramento. Un partido que les costó mucho venir de atrás, que lo lograron con mucho esfuerzo y al final se quedaron con una extraordinaria victoria. Sin embargo, el cansancio, toda la energía que se puso en ese partido los hizo llegar con poca energía justamente al inicio del encuentro, y eso se notó claramente. Además de eso, también mencionar el hecho de que este equipo de Chicago no jugaba en esta semana desde el lunes pasado. Tenía 3 días completos de descanso, más prácticamente este cuarto, porque se jugó ya hacia la noche allá en Chicago. Entonces, si sumamos el tiempo excesivo o demasiado tiempo que tuvo Chicago de descanso en esta semana, más el tema del cansancio de los Knicks por el juego de ayer, que aparte había sido en Nueva York y hoy tuvieron que viajar a Chicago. Entonces, aunque no es tan larga la distancia, pues al final implica un vuelo que te quita tiempo de descanso y también te quita tiempo para poder practicar y tratar de establecer una estrategia más adecuada para enfrentar al equipo al que vas a enfrentar, valga la redundancia, esta noche. Entonces, muchas cosas estaban en contra de los Knicks con respecto al tema del cansancio físico y el descanso que había tenido Chicago. La buena noticia que tenían los Knicks, de hecho hoy por la mañana cuando yo estaba grabando la previa, todavía no salía la noticia. En la previa de hecho comenté que OG Anunoby iba a estar fuera otra vez, que así lo habían confirmado los Knicks, o así lo tenían, mejor dicho, en el reporte de lesionados. Sin embargo, unos minutos después de que salió publicada esa previa, los Knicks lo quitaron del estatus de fuera y lo pusieron como cuestionable. Ahí lo mantuvieron algunas horas y aproximadamente un par de horas antes de que iniciara el partido lo pusieron como probable. Es decir, en un mismo día hicieron 3 cambios, o bueno, en este caso dos ascensos en cuestión del estatus de OG Anunoby, que al final terminó jugando. Y esa es una noticia extraordinaria después de que ayer se había anunciado que Julius Randle queda fuera por el resto de la temporada. Para los Knicks, el hecho de que regrese OG es una de las mejores noticias que pueden tener, porque aunque hoy no lo vimos específicamente en la primera mitad muy agresivo en tema ofensivo, incluso se le veía un poco dudoso al momento de ir a buscar las canastas, ya hacia el tercer y en específico último periodo, las cosas cambiaron. Parecía que estaba con más energía, incluso logró encestar algunos tiros de media y de larga distancia, consiguió también un triple, y eso nos habla de que poco a poco él va a intentar recuperar esa confianza, saber que no se va a lesionar si tiene algún movimiento brusco. Esa es la parte importante que hoy necesitamos de OG Anunoby, porque recordemos que hace unas semanas regresó, parecía estar bien, que estaba el codo sano, que no le generaría ningún problema. Salió a jugar muy agresivo. El primer partido no pasó nada. El segundo es cuando viene ese movimiento que le termina lastimando. Y después de eso, a pesar de que terminó el partido y que jugó uno más, ya después los Knicks lo pusieron otra vez en la lista de lesionados como una inflamación. Y bueno, ahí ya se empezó a platicar de muchas otras cosas. Se perdió varios partidos. Y obviamente, ahora que regresa, por supuesto que OG iba a tener cierta precaución al momento de buscar las canastas, de buscar los rebotes, de intentar los tiros de larga distancia, específicamente por el movimiento del brazo, evitar justamente que hubiera cierta fricción y que otra vez volviera a incurrir en agravar esa lesión. Entonces, eso por parte de OG Anunoby. La verdad es que es una extraordinaria noticia.
No me parece que sea una mala decisión de los Knicks el haberlo traído de vuelta por lo que vi sobre la duela. Yo decía que lo mejor era aguantarlo hasta que terminara la temporada regular, que es de este domingo que viene al siguiente, y ya después tenerlo listo para los playoffs. Pero me parece que la estrategia es buena justo por esto que les estoy comentando, que necesita primero recuperar la confianza, ir poco a poco haciendo otra vez esos movimientos naturales que él ejecutaba regularmente para poder elevar su mejor nivel. Eso por un lado, pero lo que sí puede hacer bien es defender, y ese es el ritmo que los Knicks necesitan que recupere más rápido. A la ofensiva tendrán que ser otros jugadores los que alcen la mano. Hoy desafortunadamente Jalen Brunson estuvo prácticamente solo, el único otro jugador que lo ayudó a la ofensiva fue Miles McBride, pero Donte DiVincenzo tuvo un partido muy discreto. También Bojan Bogdanovic tuvo algunos puntos por ahí. La ausencia de Josh Hart verdaderamente fue lapidaria para los Knicks. Entonces, hay muchas cosas que surgieron alrededor de este partido y que nos llevan a que esta derrota, a pesar de todo, deja sensaciones positivas por el desempeño del equipo hacia la segunda mitad muy en específico, y tomando en cuenta esta situación de la baja de Josh Hart, que sabemos que es un impacto verdaderamente importante tanto del lado ofensivo como a la defensiva. Y ya les voy a platicar de algunas estadísticas que fueron verdaderamente importantes para el resultado final de este encuentro. Vamos a revisar cómo se fueron dando las cosas, porque como yo les decía y lo comenté en la previa, el cansancio iba a ser muy importante, ver cómo lo habían manejado, qué tanto tardaban los Knicks en entrar en ritmo, empezar a evitar que ese cansancio les pesara todavía más. La realidad es que cuando los jugadores empiezan a entrar en esta actividad, la adrenalina va subiendo y eso permite que poco a poco vayas mejorando. Por supuesto, al final, ya de cualquier manera el cuerpo resiente justamente ese cansancio y termina cediendo en ciertos momentos. Y hoy en específicamente se vio muy marcado del lado defensivo. Les decía entonces esta situación que ya platiqué del regreso de OG, también todo el tiempo de descanso que tuvo esta misma semana la escuadra de Chicago, y por eso el arranque fue bien complicado para los Knicks. Fue bastante bueno para los Bulls, que se separaron por 7 puntos. Después los Knicks respondieron, se pusieron únicamente a 2, pero otra vez los Bulls alzaron la mano y se separaron por 12 puntos. Fue la primera ventaja de doble dígito en el partido. Y también mencionar, la realidad es que los Bulls nunca estuvieron abajo en este encuentro, a pesar de los diferentes embates que tuvo la escuadra neoyorquina. Hasta ese momento, que estaban abajo por 12 los Knicks, estaban tirando para un 29% de efectividad, 5 de 17 y 1 de 6 en triples. Por el otro lado, los Bulls, 10 de 15, 67% de efectividad y 3 de 5 en triples. Ellos, a partir de ese momento, mantuvieron el control prácticamente todo el cuarto. Y después vino la jugada que les comentaba, la jugada de Josh Hart, en donde termina expulsado. Hace un corte hacia la canasta, le dan la bola, intenta buscar ir hacia los puntos, le sacan el balón. De hecho, originalmente se marca falta y que era, digamos, a favor de Josh Hart, pero después se ven las repeticiones como al momento de que le pegan a Josh Hart, él estaba iniciando su movimiento hacia arriba y el cuerpo gira un poco, estira, sí, podemos decir de más la pierna derecha, que al final termina haciendo contacto con la parte de la nuca del jugador de los Chicago Bulls, era Green, y lo van a revisar y después de muchísimo tiempo toman la determinación de que eso era una falta flagrante, pero no solo flagrante, era flagrante 2, y con eso es balón para los Bulls y además terminan expulsando a Josh Hart. La verdad es que viendo las repeticiones podemos decir que desde mi punto de vista se podía haber marcado como una falta flagrante 1, porque es un movimiento quizá innecesario, pero recordemos que el flagrante 2 te habla de un jugador que intencionalmente va a agredir a su rival. Eso básicamente es lo que determina la diferencia. Uno puede ser un contacto accidental, pero digamos fuerte, innecesario, más fuerte de lo normal. Eso sería una falta flagrante 1. Lo que hace el cambio es que el jugador que lo comete
tenga la intención de ir a agredir a su rival. Y eso definitivamente no sucedió en esa jugada. Los oficiales argumentan primero que el pie de Josh Hart estaba demasiado alto. Estoy de acuerdo con eso. Estaba a la altura de la cabeza. Aunque también cabe mencionar que el jugador de los Chicago Bulls no estaba completamente parado, digamos, derecho. Él estaba inclinado. Y es al momento de que él intenta levantarse cuando viene el contacto. Accidental, sin lugar a dudas. Flagrante 1, sin ningún problema. Pero flagrante 2 y expulsión me parece que fue excesivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque pasaron diferentes situaciones o han pasado diferentes situaciones con el arbitraje que no me deja por lo menos a mí tranquilo con respecto a lo que evalúan y cuándo van y revisan ciertas jugadas. Simplemente, ayer en el partido en contra de los Kings, hay una jugada en donde le pasan el balón en la pintura a Len. Él busca el balón y al momento de bajar, baja demasiado rápido y demasiado, digamos, hacia el cuerpo del jugador defensivo, que en este caso era Donte DiVincenzo. El codo de Len va directamente a la boca de Donte DiVincenzo. Ni siquiera se marcó foul. Nunca fueron los oficiales a revisar si es que aplicaba para una falta o falta flagrante o cualquier otra cosa. Ni siquiera fueron a la pantalla a revisarlo. Y después los Knicks piden un tiempo fuera. Donte DiVincenzo se levanta y claramente se le ve como está sangrando por dentro de los labios. Es decir, alrededor pues en los dientes, en la boca, básicamente en la parte interna. Y ni siquiera la revisaron. Esos son de tipo de situaciones que digo, ok, él tampoco tenía la intención de ir a agredir a Donte. Sin embargo, su movimiento natural fue excesivo y terminó golpeando a un rival y eso debió haberse marcado como falta. Ni eso fue. Donte fue a la duela, consiguieron los puntos y no pasó absolutamente nada. Y hoy nos dicen esto, me parece verdaderamente absurdo. Por otro lado, hoy en una jugada muy específica en la cual ya hacia el final del partido, cuando los Knicks todavía estaban intentando hacer una remontada, Jalen Brunson estaba en la banda, pegadito ahí a la banca del equipo de Chicago. Intenta atacar hacia línea de base y el jugador que estaba enfrente era Andrew Drummond. Pero Andrew Drummond termina golpeando a Josh Hart, que va a la duela y se marca falta. Claro, perfecto. Lo primero es marcar la falta. Pero ojo con esta situación, porque si Andrew Drummond está justamente de frente a Josh Hart, el movimiento natural para intentar robarle el balón a tu rival, digamos que yo lo tengo de frente, sería extender mi mano. La mano que a mí me permite que mi pecho esté de frente a él, de frente a su cara. Porque si me marcan falta, bueno, es por un mal bloqueo o por algún contacto y listo. Andrew Drummond no hizo eso, hizo todo lo contrario. Él va con la otra mano y lo que hace entonces, al cruzar el cuerpo de Josh Hart, por supuesto que su brazo va directamente a la cabeza de Josh Hart. Y eso es simple y sencillamente un tema de la forma en la que defiendes. Vas con la mano derecha, porque es el lado que te permite ponerte de frente, y es una falta normal. Vas con el otro brazo y por supuesto que tienes que cruzar completamente el cuerpo del jugador rival. Si le pegas en la cabeza, tendría que ser una falta intencional, una falta flagrante porque estás ejecutando un movimiento que efectivamente va a ir directo a la cabeza de tu rival. ¿Lo revisaron? No. Entonces, son el tipo de cosas que de pronto no entiendo qué es lo que marcan los oficiales o cuál es su criterio. ¿Por qué en algunas ocasiones sí dicen la voy a ir a revisar? Porque esto es independiente de que el equipo perjudicado no tenga ya retos. El oficial, al ver ese tipo de jugadas, así como lo hicieron en la jugada de Josh Hart, tendrían que ir directamente al monitor para revisar qué era lo que estaba pasando. Porque ahí Josh Hart, Jalen Brunson hubiera ido a la línea y aparte hubiera sido posesión para los Knicks. Les hubiera permitido, por supuesto, tratar de recortar la distancia y probablemente acercarse y apretar también mucho más el marcador. Así las cosas con este tema. Finalmente Josh Hart termina siendo expulsado en esa jugada
él va a intentar hablar con el oficial y dice, por favor explícame qué es lo que está pasando. Y el oficial le dice, es que lo hiciste de manera intencional. Y Josh Hart le dice, por favor, o sea, por supuesto que no lo hice de manera intencional. Y la verdad es que, pues a veces no podemos dejar de expresar lo que sentimos por un jugador. Conocemos a Josh Hart, sabemos la calidad de persona que es, lo conocemos sobre la duela, el tipo de relación que lleva con sus compañeros, incluso con sus rivales. Ahora que tiene este podcast con Jalen Brunson, que sale todos los jueves, el podcast de Roommates, nos damos cuenta también más a fondo la clase de persona que es Josh Hart. Hace algunos partidos vimos a Josh Hart decirle a los oficiales que no fueran a revisar una jugada en la cual él va penetrando con el partido prácticamente definido, y un jugador del equipo rival lo toma del brazo y lo jala y lo hace girar en el aire. Eso por supuesto era una falta flagrante. Josh Hart incluso se acercó al oficial y le dijo, ¿sabes qué? El partido está ganado, olvida lo que sucedió, déjame tirar los libres y vámonos a casa. Esa es la clase de persona que es Josh Hart. Entonces, que vengan a decir que lo hizo de manera intencional, que él premeditadamente quiso agredir a Green, es verdaderamente absurdo. Pero al final del día, ahí está, los oficiales lo marcaron y eso terminó perjudicando completamente a los Knicks porque entre varias cosas que hoy les hizo falta, una de ellas fue la energía. Todo eso que pone Josh Hart jugada tras jugada en la duela, no la tuvieron los Knicks prácticamente con ningún jugador en ambos lados. Porque Miles McBride otra vez tuvo un extraordinario partido tratando de defender a DeMar DeRozan y también en varias ocasiones a Alex Caruso. Lo hizo de manera extraordinaria, pero eso específico que Josh Hart nos da cada partido, no nos lo pudo dar absolutamente nadie. Y a partir de ahí, prácticamente los Knicks, con esa desventaja de doble dígito, sacando del partido a uno de los jugadores más importantes que tienen los Knicks, el cansancio y todo lo demás, la verdad es que se veía bien complicado. No es excusa, pero simple y sencillamente hay que poner las cosas sobre la mesa de todo lo que pasó antes de decir que este equipo de los Knicks terminó perdiendo contra un rival importante en un juego que era clave para ellos. Sí, finalmente, si nos vamos a lo frío, así sucedió, pero fueron demasiadas cosas las que pasaron alrededor de esta derrota. Les decía, entonces, para ese momento terminó el primer periodo, los Knicks 28% de efectividad, 7 de 25, solamente 3 de 8 en triples, 55% para los Bulls, 12 de 22, 3 de 7 en triples. Y un aspecto que fue importante es el tema de los puntos en la pintura. Los Bulls 16 contra 6, mientras que en las asistencias los Knicks solamente tenían una en 7 canastas, cuando en la noche de ayer tuvieron más de 30, fueron 34 en 44 canastas. Hoy desafortunadamente no pudieron encontrar ese ritmo y fue otra cosa de las que les terminó pesando bastante. El arranque del segundo periodo también fue malo, no encontraron esa buena química, esa buena energía, se fueron abajo rápidamente por 18 puntos. Bueno, de hecho eso fue ya prácticamente a mediados del segundo periodo y estaban tirando apenas para un 25% de efectividad, 2 de 8. La máxima desventaja en ese periodo llegó a ser hasta de 20 puntos cuando quedaban 4 minutos por jugar y de hecho fue la máxima desventaja en todo el partido y la tuvieron los Bulls en varias ocasiones. Los Knicks entraron en el intercambio de canastas a partir de ese momento, es decir, la ofensiva mejoró, sin embargo a la defensiva no estaban deteniendo, entonces pues ahí prácticamente no hay nada que puedas hacer. Intercambio de puntos no sirve cuando estás tan abajo y le sigues dejando el momento del partido al equipo rival. Las pérdidas en ese periodo fueron de 6 para los Knicks, ahí pues les costaron 10 puntos en contra. Así las cosas iban verdaderamente muy mal. En términos generales, la primera mitad fue un 36% de efectividad, 17 de 47, 5 de 14 en triples. Los Bulls 52% de efectividad, 24 de 46, 6 de 14 en triples. Pérdidas totales hasta ese momento eran 7 para los Knicks y 12 puntos en contra. Y los puntos en la pintura que seguían siendo claves, los Bulls los estaban ganando 34 puntos a 22. En ese momento Jalen Brunson tenía ya 21 puntos, 16 de ellos los había conseguido en el segundo cuarto, mientras que Miles McBride tenía 11 puntos. El problema era que Dosunmu tenía 17 puntos al igual que Green, algo que no se estaba esperando en este encuentro.
Los Knicks estaban muy enfocados específicamente en DeMar DeRozan y en Nikola Vucevic. Ahí estaban poniendo a sus mejores defensivos y desafortunadamente estos dos jugadores entraron en un ritmo extraordinario y fueron letales al momento de buscar la canasta. Y bueno, lo que ya les decía del arbitraje, la verdad es que muchas cosas que se pueden hablar, ahí están las evidencias. Juzguen ustedes si realmente era expulsión o no para Josh Hart. Desde mi punto de vista no lo era. Y también, como les decía, comparando con otras jugadas que hemos visto a lo largo de los partidos que ni siquiera han sido revisadas. Pero el partido entonces estaba bien complicado para los Knicks. Venía una segunda mitad en la cual tenían que hacer otra vez un gran esfuerzo, como lo hicieron en contra del equipo de los Kings, como también lo hicieron en su momento hace algunos días en contra del Heat, como lo hicieron en contra del Thunder y de los Spurs, en partidos en los cuales no les alcanzó, pero que por lo menos vimos esa energía en la segunda mitad y vimos esa intención de no rendirse en ningún momento. Esa era la parte clave y seguramente lo íbamos a ver en esta segunda mitad también, y la realidad es que así fue. Los Knicks poco a poco, en realidad, porque les costó mucho trabajo tratar de encontrar un buen ritmo, en realidad en ningún momento del partido creo que entraron en ese mejor juego que regularmente nos ofrecen. Mucho les costó. Lograron de pronto entrar en una racha de 10 puntos contra 0, estaban a 5 puntos con 5 minutos por jugar, hasta ese momento estaban tirando para un 70%, fue sin lugar a dudas el mejor momento de los Knicks, 8 de 11 y 3 de 6 en triples, pero desaprovecharon justamente ese preciso momento que tenían para poder acercarse más o incluso darle la vuelta y tomar la primera ventaja de todo el partido, porque después de eso, en 4 series consecutivas, 3 de ellas fueron tiros fallados y una pérdida. Y eso provocó que los Knicks al final de ese tercer periodo, se mantuvieran abajo por 5 puntos. Porcentaje de efectividad de manera global en el tercer periodo, los Knicks 11 de 22, 52%, 4 de 11 en triples, y el equipo de Chicago 9 de 25, apenas 36% de efectividad, pero en los minutos finales consiguieron las canastas más importantes y eso les permitió mantener esa ventaja y no perderla en contra del equipo de los Knicks que habían ganado ese periodo por marcador de 31 puntos a 20. Podríamos decir que era el mejor momento de los Knicks, pero el cierre, esos pequeños minutos al final, las últimas canastas que en muchas ocasiones tal vez no cuenten tanto, aquí después otra vez de ese gran esfuerzo de los Knicks para venir de atrás, cuando están muy cerca de conseguirlo, dejan de ser efectivos, un poco precipitados en realidad los disparos, y eso terminó afectándolos y por eso estaban abajo por 5 puntos. Y otra vez, lo que ha sucedido regularmente en los últimos partidos, un muy mal arranque del último periodo con Jalen Brunson en la banca, se fueron rápidamente abajo por 12 puntos, solamente en el primer minuto de juego estaban abajo precisamente por 12 y las cosas no pintaban verdaderamente nada bien. Otra vez lo mismo que en el tercer periodo, poco a poco iban recortando punto por punto, canasta por canasta, y cuando parecía que podían entrar en ritmo, cuando estaban abajo solamente por 4 puntos, con 2 minutos y medio por jugar, vinieron 2 ofensivas claves por parte del equipo de Chicago. Una de ellas, un tiro de 3 de DeMar DeRozan que no cayó. Y aquí también va otra jugada de análisis, porque Jalen Brunson está buscando por línea de base del lado derecho de la canasta, se va acercando hacia el rebote y al mismo tiempo Green va por el rebote, hace contacto con Jalen Brunson, lo manda a la duela, no se marca nada, recupera el rebote y pone los puntos. Otra jugada que los oficiales dejaron pasar, que hubiera sido un rebote para los Knicks y probablemente el panorama hubiera cambiado en los últimos minutos. Después, del otro lado, los Knicks fallan y en la ofensiva posterior, Nikola Vucevic con un triple extraordinario y con eso básicamente liquidaron el partido. Ya lo demás que intentaron los Knicks fue insuficiente y terminaron perdiendo. Pero destacar justo lo que les decía, a pesar de todo lo que pasó alrededor de este encuentro, los Knicks no dejaron de pelear. Cualquiera podría pensar, bueno, después de todo lo que ha sucedido, quizás se van a dar un partido de descanso. No que lo quieran perder intencionalmente, pero quizá no esforzarse de la misma manera para tratar de guardarse en un partido que básicamente está perdido, que tiene pocas posibilidades de ganarse,
mejor me guardo un poco porque el domingo voy a enfrentar a los Bucks en Milwaukee. Los Knicks no hicieron eso, y eso habla muy bien precisamente de esta escuadra, que pase lo que pase, esté disponible quien lo esté, siempre van a dejarlo todo sobre la duela, aun cuando los tiros no estén cayendo, aun cuando las cosas a la defensiva no estén funcionando. Es un equipo que tiene siempre en la mente no dejar de pelear, pase lo que pase. Esa es de las cosas positivas que podemos destacar justamente de este encuentro. Ya hacia el final, simplemente platicar acerca de los números. Los Bulls terminaron con 57 rebotes. 57 por 38 de los Knicks. 19 rebotes de diferencia. Eso fue clave. Y ojo, recuerden que Josh Hart está promediando arriba de 10 rebotes por partido. Ahí está otro de los aspectos en los cuales la ausencia de Josh Hart fue verdaderamente importante. Y específicamente del lado defensivo, porque Josh Hart, la mayoría de sus rebotes son a la defensiva. Nunca deja de pelear, nunca da una bola por perdida, y eso es parte de lo que él imprime en este equipo de los Knicks. 19 rebotes ofensivos consiguió Chicago, y esos lo convirtieron en 16 puntos. Básicamente ahí está otro de los motivos por los cuales terminaron perdiendo esa batalla, y también como resultado de eso el partido. Otro aspecto, las pérdidas de balón. Fueron 18 pérdidas de balón para los Knicks, que les costaron 18 puntos en contra. Otro aspecto. Entonces vamos sumando el tema del back-to-back con un partido bien complicado una noche antes en contra de los Kings, los 3 días de descanso, desde el lunes que no jugaba el equipo de Chicago y ahora venían completamente frescos. Otro aspecto, la expulsión de Josh Hart, las faltas que no se marcaron. Todo es el resultado de varias cosas, de una combinación de cosas que en verdad ponían a los Knicks en una posición bien complicada, y la realidad es que se terminaron salvando quizá de no solo perder, sino de que hubiera terminado siendo una paliza. Y hoy nos demostraron justamente esto que yo les decía de nunca rendirse. Y como les decía, me quedé con un extraordinario sabor de boca con lo que vi de OG en la segunda mitad. Específicamente en el último periodo, cuando los Knicks estaban tratando de regresar, tuvo varias canastas, tuvo un par de triples, tuvo tiros de media distancia, también una colada por línea de base y terminó clavando la bola. Se le veía con mucha más confianza, como que empezó a creer más en que su codo no se va a lesionar, que va a estar bien, y poco a poco va a ir recuperando esa confianza y va a ser positivo para los Knicks, porque ya en los playoffs seguramente estará listo y mentalmente preparado para saber que no hay nada que lo vaya a regresar a la banca, que lo vaya a mantener fuera por una lesión. Otro aspecto que también es importante es que si bien el peso de Mitchell Robinson todavía no se nota como lo vimos antes de su lesión, la realidad es que poco a poco está también recuperando ese ritmo, está recuperando esa confianza, y por eso estos partidos, con esos quizá pocos minutos que de pronto lo vemos, podrían parecer nada, y para muchos sería bueno, es que para qué lo meten si no está en ritmo. Tiene que recuperar su ritmo, y si no lo hace ahora en playoffs va a ser más complicado que lo pueda tomar, y por eso los Knicks tienen que seguirle dando esos minutos, y pues bueno, iremos viendo cómo va evolucionando esta parte. Recordemos que a los Knicks les quedan 6 partidos, y después, si todo sale bien, los Knicks estarían terminando dentro de los 6 equipos que califican directamente a los playoffs. Ahorita voy a platicar cómo está la situación de los standings. Pero estarían calificando de manera directa, por lo tanto, además tendrían esa semana de descanso en donde se juegan los partidos de play-in para poder darle otra semana, básicamente, a los jugadores que necesitan descansar y rehabilitarse, pero ya con un sentimiento distinto. Ya no es una rehabilitación porque todavía no regresa, sino es: ya regresé, estoy entrando en ritmo, descanso un poco y después regreso a la duela en playoffs con toda la confianza, con toda la motivación, con la energía y tratando de estar en mi mejor ritmo. Eso es bien importante, de verdad, para estos últimos partidos. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, Jalen Brunson terminó con 35 puntos, 11 asistencias, 6 rebotes. Es el tercer partido consecutivo que termina con doble-doble. Y como les decía, fuera de él, la verdad es que solo Miles McBride estuvo bien en cuestión de puntos, 19. Y aparte, la extraordinaria defensiva que le jugó a DeMar DeRozan, a Alex Caruso, a varios jugadores cuando les ponían esa marca.
Después de él, el siguiente jugador con más puntos fue de hecho OG Anunoby con 12. Les decía que Donte DiVincenzo no tuvo un buen partido, solamente fueron 10 puntos, 2 de 7 en triples. La verdad es que tampoco intentó tanto. Y por otro lado, por ahí estaba Isaiah Hartenstein también con 10 puntos. Y Bojan Bogdanovic, que por ciertos momentos no lo hizo mal, fue parte de algunos momentos de remontada de los Knicks, terminó solamente con 9 puntos. Pero un jugador que definitivamente sigue quedando mucho a deber es Alec Burks, que lo metieron a la duela, 8 minutos, no pasó absolutamente nada con él ni a la ofensiva ni a la defensiva y no volvió a regresar en todo el partido. Así las cosas entonces terminaron para los Knicks en este encuentro y ahora vamos a revisar este tema que yo les mencionaba de los standings. Porque la derrota podría parecer verdaderamente, o sea, no es que sea mala, pero la situación general pudo haber sido peor. Dentro de lo malo que es esta derrota, los Knicks libraron verdaderamente un momento complicado. Porque yo ayer les decía en el reporte postpartido que si la lógica se daba, hoy los Bucks le iban a ganar al equipo de los Raptors, que los Knicks le iban a ganar a este equipo de los Bulls y también que el Magic le iba a ganar a un pésimo equipo de los Hornets que de hecho recientemente ayer despidió a su entrenador. O más bien él dijo que, ¿saben qué? Las cosas no funcionan, mejor me voy. El pronóstico era, y qué bueno que no apuesto ni nada, porque yo habría dicho, ganan los Bucks, gana el Magic y ganan los Knicks. ¿Y qué creen? Los 3 equipos perdieron. Los 3 equipos perdieron y con eso básicamente nada se mueve en cuestión de los standings. Porque entonces ahora los Bucks de Milwaukee tienen una marca de 47 ganados, 30 perdidos. Cleveland se mantiene en 46-31 porque hoy no jugó. Y tanto Orlando como los Knicks 45 y 32, estando el Magic en cuarto y los Knicks en quinto. Como siempre se los repito, porque el Magic ya les ganó el criterio de desempate. 3 de los 4 partidos que se enfrentaron esta temporada los ganó el equipo del Magic. Entonces, los Knicks siguen estando a 2 juegos de Milwaukee, Orlando sigue estando a 2 juegos de Milwaukee y Cleveland está solamente a 1 juego de Milwaukee y tanto Orlando como los Knicks están solamente a 1 juego del equipo de Cleveland. Y recordar también que los Knicks al único equipo que le ganan en cuestión del criterio de desempate es a los Cavaliers. Incluso si el domingo le ganan a los Bucks de Milwaukee, siguen quedándose ellos con la serie, porque recuerden que este año no fueron 4 partidos, fueron 5 por ese juego adicional en el In-Season Tournament. Y ellos ganaron los 3 primeros. Entonces los Knicks ganaron el último y aunque ganen el siguiente, van a terminar perdiendo el criterio de desempate o la serie 3 juegos contra 2. Pero ese partido podría ser el más importante de los Knicks de cara al cierre de la temporada. Porque se van a enfrentar entonces a un equipo contra el cual están a 2 juegos de distancia y si les ganan se pondrían solamente a 1. Y después de esto, ojo con la situación. Los Bucks de Milwaukee se van a enfrentar en 2 ocasiones al Orlando Magic. Y entre ellos, entonces, definitivamente se van a quitar victorias. Vamos a ver cómo salen estos 2 equipos de esos partidos directos que van a tener. Y por eso es importantísimo que los Knicks terminen ganando el próximo domingo allá en Milwaukee. Después tendrán un juego en contra de Chicago otra vez. Eso será el martes. El jueves se van a enfrentar a los Celtics, que ojo, sabemos que es una gran rivalidad, sabemos que los Celtics han dominado a los Knicks esta temporada, pero los Celtics ya no pelean por nada. Vamos a ver si es que quieren salir por la rivalidad con sus mejores jugadores a tratar de ganarlo o si van a tratar de descansar a alguno de sus jugadores importantes sin que les genere algún problema en dado caso que lleguen a perder ese partido. Y después los Knicks enfrentan el viernes a los Nets, un equipo al que ya le ganaron, aunque sí se les complicó bastante, y terminarán la temporada de este domingo al siguiente, otra vez enfrentando al equipo de Chicago. Entonces las cosas para los Knicks podríamos hablar de que si sacan el partido del domingo, estarían muy cerca en verdad de pelear por los primeros 3 puestos de la conferencia. Si lo pierden, las cosas en verdad se complican bastante, independientemente de lo que llegue a suceder en esos duelos directos entre los Bucks y el Magic. Así las cosas entonces en este cierre de temporada. La realidad es que para los Knicks lo mejor que les puede pasar sería terminar
2 o 3, porque estarían evitando a los Celtics en esa hipotética segunda ronda si se da la lógica, que les repito, hoy esa lógica no se dio. Pero si no es así, la única forma de evitar a los Celtics entonces sería ni siquiera quedando en cuarto ni en quinto, sino cayendo hasta el sexto puesto. Pero de cualquier manera es algo que en realidad no buscamos, porque independientemente de lo que pueda pasar, hoy los Knicks tienen que tratar de terminar lo más alto posible, porque pase lo que pase en los playoffs, sabemos todas las circunstancias que ha habido alrededor del equipo, y eso para la siguiente temporada los traería con una energía completamente diferente. Ojo que no estoy diciendo que los Knicks no van a competir. Con el regreso de OG Anunoby, si puede entrar en ritmo, y si Mitchell Robinson, no que llegue a su tope como lo vimos antes de su lesión, pero que eleve un poco más ese nivel que tiene, junto a Isaiah Hartenstein y por minutos también con la aparición de Precious Achiuwa, este equipo de los Knicks verdaderamente va a ser muy peligroso. Así es que sí es una derrota dolorosa, pero viendo el panorama general y cómo cerraron los Knicks, la manera en que regresaron, hay cosas positivas. A diferencia, por ejemplo, de lo que veníamos viendo en ese partido en contra del Heat hace algunos días, las derrotas en contra del Thunder y los Spurs, ese equipo que vimos en esos 3 juegos en específico, la verdad es que no dejaban nada positivo, ninguna sensación de que pudieran pelear. Lo que vimos ayer en contra de los Kings y la forma en la que hoy se esforzaron contra este equipo de Chicago, nos cambia completamente el panorama y quizá tenga también que ver mucho con el hecho de que parece que ya los jugadores se mentalizaron a que lo que tienen hoy es lo que van a tener. Ellos sabían que el único que era viable que regresara era OG Anunoby. No lo esperaban tan pronto, qué bueno que ya regresó, qué bueno que empieza a tomar confianza y entonces los Knicks van a tener que aprovechar estos últimos partidos para poder entrar en el mejor ritmo, llegar a los playoffs y entonces sí, ahí vamos a ver cómo nos va en un tiro directo con lo mejor de la Conferencia del Este. No me queda por ahora más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte post partido y nada más volverles a recordar que el domingo estaré yo de vuelta para platicar todo lo que haya sucedido en ese duelo directo en contra del equipo de los Bucks de Milwaukee, que esperemos que pueda ser una victoria porque cambiaría muchísimo el panorama de la escuadra neoyorquina. Soy Oscar Pérez, que pasen todos una extraordinaria noche. Nos vemos el domingo.